tenemos aquí en el programa hoy a José Elías González, que es viceministro de Medio Ambiente. Así que nada mejor para tratar este tema que con la autoridad. Aquí tenemos la autoridad. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días a ustedes aquí en cabina y a quienes escuchan y miran este programa también, muy buenos días. Estamos para servir, aunque René Mateo es el viceministro de Suelos y Aguas que está encargado de muchas aguas y ese permiso o esas autorizaciones en cómo manejarlas, sí conozco que ha habido conflictos de intereses y ha estado militarizada la zona porque los que usan los materiales demandan material, el país necesita materiales. Ahora, ¿quién va a sacar esos materiales? ¿Cómo se va a repartir eso? Ha sido el punto de conflicto y tiene que ser de manera ordenada. Muchas Aguas es una zona de protección especial. Conozco un poco, lo he visitado y sé que la empresa de generación hidroeléctrica, tiene una responsabilidad para el acceso a ese lugar. Incluso hay horas y días que se permite entrar allí a los que van a hacer turismo de aventura, a los que van a bañarse a la zona, porque es bastante sensible y procura protegerse. El nombre le dice a uno, Muchas Aguas. Hábleme un poco de eso. Si bien es cierto que donde se hace una presa, si la cuenca no está totalmente protegida, se va a acumular material. Y aún estando totalmente protegida, se acumulan materiales en la cola de presa, o sea, a la entrada. Entonces, la protección hay que mejorarla en la cuenca y eso es función de nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente y estamos haciendo acciones para cubrir de bosque la mayor cantidad posible y así haya menor cantidad de material bajando desde las cuencas altas como producto de la erosión. Entonces, justamente, esa es un área que debemos proteger por los beneficios que genera el agua, la presa en sí misma con sus beneficios, es cierto, y el Ministerio de Medio Ambiente está enfrascado en eso. Esa es una de las cuencas priorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente para tratar ese caso. Ahora bien, no decimos que los materiales no se requieren, los materiales de construcción se requieren, y ahí hay que sacarlos. Hay que sacarlos porque incluso eso ocupa el lugar que debe ocupar el agua. Entonces, hay que sacarlo, pero de forma correcta y ordenada, no en desorden. Por lo que dice, bueno, es claro que es una necesidad ordenar la presa, es una necesidad extraer los materiales de la manera que usted dice, ordenada para poder garantizar la vida de la presa en el tiempo, porque resulta que, como usted señala, están o pudieran estar ocupando espacios que corresponden a la cantidad de agua que debe almacenarse, ¿verdad? Bien. Pero bueno, ya usted ha explicado que quien maneja el tema no es usted, que es otra persona en el ministerio, y además si el permiso está actualizado o no, quizá usted no lo sepa, pero evidentemente que por el conflicto que ya es conocido y es público, debería haber una decisión, porque fíjese, ya ahora están obstaculizando el paso libre a la gente. Cuando usted le meten 40, 60 camiones de esa dimensión, pues ocupa el espacio y a la gente le trastorna la vida a la gente. De hecho, el orden público es una prioridad de nuestro gobierno. Entonces, si hacen una protesta ordenada, sin violar los derechos de otras personas, es permitido. Pero si violan los derechos de otras personas, obviamente que la autoridad tiene que actuar, y en este caso, no solo la Policía Nacional, incluyendo las Fuerzas Armadas, para restablecer el orden si es que lo violaran. No sé si lo han violado. En la otra parte, sí, el señor René Mateo, viceministro de Suelos y Agua, estaba presente allá la semana pasada. La semana antepasada ha estado constantemente tratando ese tema in situ, no solo en el ministerio, in situ. O sea, se le ha dado respuesta. Ahora, los intereses hay que congeniarlos y esa parte ahí no sé cómo lo han manejado. Mire, José Elías, usted viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿cuánto tiempo tiene usted en la institución? Desde 1983, cuando era Dirección General Forestal, yo he estado entrando y saliendo. En ese tiempo duré unos 10, 12 años en la Dirección General Forestal, al mismo tiempo que Plan Sierra. Luego volví en el 2000, salí al sector privado, volví en el 2000 a la creación de lo que fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Salí en el 2004 y regresé ahora con el gobierno actual. Iba a hacer la pregunta de cuándo entra y cuándo sale, pero ya usted me la respondió. Cuando gana el PLD usted sale y cuando gana el PRM o el PRD usted entra. Mire una cosa, usted es la persona idónea
para podernos decir a nosotros, en su condición de viceministro y de experto en el tema, porque usted está desde 1983 vinculado al tema forestal, estuvo, como dice usted, en la dirección de Foresta. Entonces le quiero preguntar, ¿son fundados los temores de buena parte de la población de que nos estamos quedando sin bosque en la República Dominicana, de que estamos abusando con la tala indiscriminada de árboles, de que estamos descuidando las cuencas de los ríos y arroyos? Hay personas bien intencionadas que cuando ven un daño asumen que es generalizado, pero no es así. Nosotros en 1980 como país teníamos entre un 8 y un 10% de cobertura forestal. Y a un 8 y un 10% es bueno en la visión o es malísimo. Estábamos en el punto quizá más bajo que pudo haber estado el país en la historia, porque en 1908 teníamos 70% de cobertura forestal y el país tiene vocación forestal en el 67% del territorio. Es decir, estábamos en el peor momento. En el 80. Sí. Y se asumió a partir de ahí una nueva política forestal de Estado, que fue decirle a las personas, el bosque no es su enemigo, es su amigo. Plante bosques y usted podrá aprovechar de esos bosques y aquellos que son de protección los va a poder conservar. Y cuide los bosques naturales, podrá manejarlo también mediante manejo forestal sostenible. Y eso hizo que creciera hasta 43.6%, que es la cobertura actual de bosques en el país. Ahora bien, si al dueño de bosque le decimos no puedes tocarlo y no le pagamos los servicios ambientales, él no va a querer bosque. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una ley de pago por servicios ambientales que recientemente estamos poniendo en ejecución y tenemos la ley sectorial forestal que le da derechos al dueño de bosque. Y eso lo que hace es que va a brindar los servicios ambientales, entre ellos agua, a la población. Es decir, no hay que desincentivar al que tiene bosque, hay que apoyarlo para que tengamos mejor cobertura. Ahora mismo con los incendios forestales hay personas que han eliminado sus plantaciones, le han pegado fuego. ¿Por qué? Porque han visto amenazada su propiedad. Dicen, si la tengo de bosque, me la van a quitar. Si la tengo de bosque y no me la dejan aprovechar, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que mantenerme de esa finca. Los vamos a sancionar. Pero la población en general lo que debe hacer es proteger a esas personas que dedican 40 años esperar que crezca un árbol de pino, 30, 40 años, para luego ir a cosechar una parte y volver a plantar y mantener eso siempre en bosque. Eso hay que protegerlo. Ahora, hemos encontrado también maliciosos. Por ejemplo, en Jarabacoa, un motociclista, camino a Manabao, se paró en 3 lugares diferentes y le metió fuego al bosque. Otro en La Vega, en 2 sitios diferentes. En Restauración, en 2 sitios diferentes. Ahora, la mayoría fueron quemas agrícolas. Esta es la época seca ahora, de preparar los terrenos. Entonces queman los residuos para sembrar. Ahí se le escapaba el fuego y teníamos entonces un incendio forestal. Es decir, que lo que debemos hacer es prevenir, educar, proteger al que tiene bosque, no hacerlo como si fuera un delincuente. Pero hoy día le pregunto, ¿cuál es la política oficial? Por ejemplo, nosotros conocemos o hemos conocido en algunas administraciones pasadas esos programas de reforestación que impulsa el gobierno a través del Ministerio de Educación. En otras ocasiones lo hace Medio Ambiente, lo hace Educación, hasta Agricultura en algunos momentos. El SEA ha participado de estos programas de reforestación. Le pregunto, oficialmente el Ministerio, ¿cuáles programas impulsa y en cuáles zonas del país para la reforestación? Para este año teníamos, porque la estamos modificando, una meta de plantar 10 millones de plantas, preferentemente en las cuencas priorizadas. Esas son las cuencas que dan más agua a la población. Se seleccionaron las principales cuencas y ahí, principalmente, pero en todo el país. Digo que ¿por qué la estamos modificando? Porque tanto el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, como Luis Abinader, nuestro presidente, están interesados en que aumentemos eso ahora, sobre todo por los incendios, que dupliquemos los árboles que se quemaron, que murieron, se duplique el monto para plantar. Es decir, que esa meta la estamos aumentando en este momento, para que este año plantemos no solo lo que perdimos por incendio, sino que dupliquemos eso más la meta anterior. Viceministro, usted mencionó algo que me suena a música para mis oídos y que nosotros hemos estado aquí hablando, que es lo que debe de ser en muchos temas del país. Usted hablaba de política de Estado
y mencionó que hubo una política de Estado que se instauró en los años 80, en la que asumo que usted participó, por lo que nos ha dicho, y que eso permitió que de un 10% estemos en un 40% de bosques. ¿Qué cosas de esa política de Estado usted entiende que son relevantes como para continuarlas y qué temas deberíamos de cambiar para poder mejorar nuestra realidad en el tema de los bosques? Ahora mismo, la ley de ordenamiento territorial es importantísima en este caso, porque hay que decirle a la gente, este terreno es de vocación forestal y tiene una capacidad de carga que puedes hacer una casa de campo, pero no puedes hacer una urbanización ahí porque es para bosques. Entonces hay que aplicar la ley de ordenamiento territorial. También hay que aplicar pago por servicios ambientales, que ahora lo estamos iniciando. Y en la factura de agua puede que aparezca luego una cantidad X de dinero, para de ese dinero pagarle a quien tiene bosque, para que ese bosque sea solo para producción de agua, para la biodiversidad, para belleza escénica. Entonces esas dos leyes son esenciales. Y esas lo único que hacen es apoyar la ley 6400, que es la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la 5718, que es la Ley Sectorial Forestal, para que los bosques la gente los aprecie por su valor intrínseco y por lo que brindan a la sociedad. ¿Cómo se calcula el impuesto que se paga medioambiental a través de la Dirección General de Impuestos Internos a las personas físicas o jurídicas? No está establecido como un impuesto. Va a ser una tasa administrativa dependiendo de en qué cuenca se esté. Ahora mismo se hace bajo colaboración. Por ejemplo, en Santiago Corazán aporta un monto por tarea protegida en la cuenca que brinda agua a Santiago. Entonces, ellos dan un aporte voluntario. EGI da otro aporte voluntario también. Entonces, ahora lo queremos hacer, establecer según esta ley de pago por servicios ambientales, que no sea tan voluntario, que sea una tasa administrativa más que un impuesto que la gente va a pagar con gusto, porque sabe que para proteger el recurso que le va a brindar agua, que le va a capturar el carbono, que es lo que provoca el cambio climático principalmente, que le va a dar belleza escénica, la biodiversidad, a la gente le gusta el ecoturismo, le gusta buena temperatura, todo eso viene de buenos bosques, de ecosistemas protegidos y cuidados. Un metro cuadrado de tierra sembrado de bosque, claro, hay árboles que son más propicios a generar ambiente sano, oxígeno, todas esas cosas, a disminuir emisiones de gases, todo. Pero ¿cuánto más o menos genera un metro cuadrado de bosque? Nosotros hablamos más que metro cuadrado, que es muy pequeño, de hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, o de tarea, que son 628 metros cuadrados. Entonces, una tarea, por ejemplo. Una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, ahí cuando plantamos, ponemos 1.600 a 2.000 árboles si son coníferas. Si son latifoliadas, pueden ser 600 solamente. Latifoliadas son hojas anchas como la caoba y otros. Entonces, eso en cualquiera de los sistemas, la tasa interna de retorno es alrededor de un 10%. No es competitivo con otras inversiones, pero socialmente sí es rentable. O sea, privadamente no es tan rentable para el propietario, pero socialmente sí. Entonces, por eso el Estado tiene que tener como política lo que es bosque, aunque no te sea tan rentable, te vamos a ayudar un poco, permitiéndote aprovechar parte de tu madera y otros beneficios, y te vamos a pagar servicios ambientales para que sea competitivo, porque si yo invierto en una empresa, yo tengo una rentabilidad de un 30, un 40, 50%, y si invierto en bosque, tengo una rentabilidad de 10, 12%. Una tarea de tierra entonces es importante, sembrada de bosque. Es importantísimo. Entonces yo le comento, por ejemplo, en la capital, que está sobrecargado de viviendas, y hay pocos bosques ya, parques, ¿por qué el Estado, en conjunto o como entidad monolítica, cada solar que pudiera ser captado donde haya una vivienda, el Estado se lo compra al propietario para que no sigan construyendo torres? Y en ese solar, que tiene más de una tarea de tierra, porque son 600 y pico de metros cuadrados, aquí hay solares que tienen 2.000 metros cuadrados, 1.500 metros. ¿Por qué ahí no hacer como una serie de pequeños parques o pequeños bosques dentro de la ciudad para darle un desahogo, una mayor capacidad de pulmón a la ciudad, al Distrito Nacional? Hay dos autoridades competentes para el caso. Los ayuntamientos o alcaldías tienen una parte a través de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal,
que cuando ellos aprueban lo que no tiene que ir al Ministerio de Medio Ambiente, porque hay exclusiones que no deben ir a ser aprobados al Ministerio de Medio Ambiente, lo que ellos aprueban tiene que incluir las áreas verdes. Y las áreas verdes no es solo grama, debe haber bosque también. Cuando llegan al Ministerio de Medio Ambiente, nosotros ponemos un mínimo de un 8% de áreas verdes, mínimo. Y hay constructoras que dicen que sí, ponen hasta un 20%, o sea, ponen más de lo que le pedimos. Eso debe hacer también la alcaldía, a través de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. Aquellos proyectos que no van al ministerio al buscar aprobación, porque tiene que darlo el ayuntamiento o la alcaldía, tienen que pedirle las áreas verdes. Y sí, es importante que lo pidan y que se cumpla. No como ha ocurrido en el pasado, que hemos tenido áreas verdes en urbanizaciones y algunas alcaldías han sido parte de que se venda el área verde para construcciones. Entonces se elimina el pulmón de esa urbanización. Con el tema... Sí, ¿qué se puede hacer en un terreno que Medio Ambiente determina que debe ser para bosque? Imaginemos en La Vega, Medio Ambiente, esa área debe ser para bosque específicamente. ¿Qué se le permite hacer al propietario de esos terrenos para sacar un provecho mínimo? Y de manera llana, ¿cuáles son los beneficios que le puede aportar la ley? De manera tal que ese ciudadano se vea desincentivado a desmontar esa zona y convertirla en un postrero o en un conuco, etcétera, etcétera. Depende del tipo de árbol. Hay árboles que brindan frutos. Entonces se pueden cosechar los frutos. Hay otros que brindan resinas y gomas, se pueden extraer, pero también se puede extraer madera sin destruir el bosque, porque hay los sistemas silviculturales de manejo forestal sostenible que permiten sacar solo el crecimiento y dejar siempre el bosque permanente ahí, incluso con ahorro. Hay planes de manejo de bosques que aprobamos en el Ministerio de Medio Ambiente donde se saca menos del crecimiento. Por lo tanto, la finca cada vez tendrá más bosque hasta que llega a su clímax. Y a partir de ahí hay que sacar el crecimiento solamente y va a mantenerse en bosque permanentemente. El que corte un árbol no quiere decir que destruyó el bosque. Claro. Quiere decir que está sacando parte de la cosecha, que ya el árbol está maduro, o que hay una competencia muy fuerte y tiene que extraer parte de esa competencia para que el bosque siga desarrollándose. Llega un momento en que ya hay que cosecharlo y volver a plantar. La finca se mantiene bajo bosque de forma continua. No es que lo quitó el bosque y se va a quedar sin bosque, no. Los planes de manejo forestales sostenibles son a perpetuidad. Ese es el aprovechamiento de la madera. Sí. Ahora, ¿qué otras cosas puede hacer en materia de ecoturismo? Que además, en términos monetarios, ¿qué le aporta a la ley? Porque usted me está diciendo, sí, tú tienes esa tierra, debe ser un bosque, tú puedes plantar X tipo de árboles, tú puedes sacar el crecimiento. Lógicamente, eso se está poniendo en práctica hace un buen tiempo. Ahora, ¿qué me aporta la ley como incentivo en términos económicos? Porque es una tierra que quizás yo pudiera sacarle 10 o 15 millones de pesos en el año, pero Medio Ambiente me dice, mira, tú tienes que hacer un aporte a la sociedad porque necesitamos tener más bosque para producir más agua, pero al mismo tiempo yo no voy a producir. Entonces, la ley, ¿qué me permite conseguir de manera monetaria? Ahora, donde hemos iniciado con pago por servicios ambientales, le estábamos pagando alrededor de $20 por hectárea y lo hemos subido a 40 y 50, dependiendo del tipo de bosque y el nivel de conservación. Entonces, no es... $20 por hectárea. Sí, así se inició. Ahora ya lo duplicamos, de 40 a 50, dependiendo del nivel de conservación y el lugar. Todavía es poco. Pero obviamente no hemos comenzado a poner tasas administrativas, sino con pagos voluntarios que lo estamos haciendo hasta este momento. El reglamento de esa ley está para aprobación en el Poder Ejecutivo. Desde que ese reglamento esté, entonces ya serán tasas administrativas y ahí podremos mejorar el pago y ampliarlo a nivel nacional. Ya. Señor González, mire, la población con todas estas quemas de árboles, las cordilleras, población a veces, incluso con las declaraciones que uno ve del ministro Seara Hatton, que es un hombre que viene de la economía, un buen profesional, la gente dice, bueno, es que ellos no tienen voluntad. Según la declaración del ministro parece que él no tiene eso. El otro día dijo que él ahora es que estaba leyendo y cosas. Entonces la gente ve como que no hay voluntad, no hay deseo, o es que no tienen la capacidad necesaria o económico, o el apoyo del gobierno. ¿Qué es lo que pasa ahí? Déjeme decirle que el señor Seara Hatton es un ministro que trabaja 24 horas al día, no me diga, dedicado a eso, pero con mucho esfuerzo. Espérese. Déjeme decirle. No, espérese. Sí. Vuelva y dígame. Sí. Para que la gente, porque lo están oyendo, de mire, Pedernales de Güey a Dajabón. Le voy a poner. Lo están escuchando porque la gente cree que Seara Hatton nada más es planificación y desarrollo. No, mire. Y como él ha dicho muchas veces sin decirlo, yo no quiero estar aquí, lo ha dicho, Sí, pero sin mire, decirlo, Gonzalo lo ha dicho. Estaba. Ahora usted sabe lo que dieron.
y que fue la lluvia que resolvió el problema. No, teníamos más de 100 bomberos forestales allá. Qué, No bueno, me que llegó, diga eso. qué bueno que llegó la lluvia y nos ayudó. Pero Más de 100. hay caricaturas de que estaban ustedes bailando que llueva la Virgen de la Qué Cueva. bueno, qué bueno que Balaguer llovió. Qué decía, bueno que llovió. Balaguer Qué bueno que decía, llovió. Balaguer decía A que el papá mejor, Dios tenemos que darle que la el mejor gracia. secretario de Señor Agricultura González, era la mire. lluvia. Entonces el mejor ministro de Ambiente ahora mismo es La No, no, lluvia, la lluvia ayudó mucho. Desde que el señor González entró ahí me simpatizó. Mira, un amigo de él me escribe, se llama José García. Sí, sí. Me dice, eso es lo más capacitado que hay en medio ambiente. Gracias. Sí, porque el hombre tiene su público. el No, y tiene poeta 40 José años en el García. área. Yo no El lo hombre- el dudo. hombre tiene Mire, su público. Yo no dije algo ahorita. Él es ambientalista, él no es porque yo ecologista, no él es quiero ambientalista. yo no quiero ser tampoco tan ambicioso, pero la capacidad que tiene y el tiempo que tiene el señor González merece otra cosa. No quiero decir más. Siga, señor. Muchas gracias. Le voy a decir que en la Semana Santa, el ministro estuvo en Valle Nuevo, en la restauración, en el inicio de la restauración. Estuvo despachando a los bomberos desde Constanza en helicópteros y en aviones Oye. para proteger esto. Estuvo permanentemente conmigo 24 horas al día. El sábado también trabajando, el domingo trabajando. Aquí en el programa me acaba de llamar. No tomé la llamada, me acaba de llamar. 24 pero el ministro, horas. ¿Usted no le cogió la llamada al Pero ministro? usted tenía que decir lo que estaba No, aquí. no, mire, no, lo autorizamos, no, él lo llama. No, mira, aquí es democracia, no, usted tiene que decir, estoy aquí, en la Super 7. Lo sacamos al aire. Es un hombre que debo defender su trabajo. Ahora, también debo reconocer una cosa. La población quiere respuestas inmediatas para Exacto, cosas que a sí, veces hombre. tampoco están bajo nuestro control. Por ejemplo, la quema de un cañaveral para previo a la cosecha. Ellos dicen es un incendio forestal. No, están quemando la caña para cosecharla. O la quema de un agricultor. Entonces, eso no son incendios forestales. A veces en la carretera también la gente, de forma imprudente y poco educada, lanza cigarrillos y cosas. Si se quema a la orilla de la carretera, hay que ir a responder rápidamente. Estamos dando respuesta a nivel nacional y el ministro al frente. Hay una nomenclatura con este lenguaje o cultura ambiental. Remediación de pasivos ambientales. Sí. Hay pasivos ambientales con la urbanización y un amigo que nos está escuchando dice, ¿por qué no se aprovecharon 245 tareas, el equivalente a 154.218 metros cuadrados comprendidos en lo que era el canódromo, que el Estado recibió 298 millones de pesos por vender eso? ¿Y por qué no se quedó y se convirtió en un parque? ¿Será que necesitábamos que el presidente fuera Joaquín Balaguer, que hizo los 3 parques Mirador, el del sur, el del norte y el del este? No hay la conciencia suficiente y el Ministerio de Ambiente advertir, solar del Estado dispuesto. Inmediatamente, presidente, declare eso, traspáselo ambiente y construyamos un parque. ¿Qué le parece a usted esa idea? Volvemos al punto de los intereses. Aún en la población que pide tierra para construcciones. Por ejemplo, nosotros hemos tenido asignados terrenos y lo hemos reforestado. Y ha estado la reforestación muy bonita. Entonces, luego pasan al IAD y se hace un asentamiento porque la gente necesita tierra. Entonces, obviamente, aunque sea un terreno agrícola, como el de la Dole, Monte Plata, lo reforestamos. Estaba reforestado, 2000-2004 estaba reforestado. Ya no queda tanto de ese bosque porque hubo asentamientos. Pero si no hay agua, lo que se pongan en el bosque, en esos terrenos, se van a morir. Entonces, aquí no vamos a quedar en este sitio sin agua. Entonces, por eso yo he abogado, desde que, y lo dije al principio del programa, que la ley de ordenamiento territorial sea aplicada inmediatamente para decir, esto es de vocación forestal y aquí no va ni asentamiento agrícola ni urbanizaciones, aquí va forestal. Entonces, esa ley es ahora esencial para nosotros aplicarla, porque ese tipo de terrenos tendremos la autoridad como Ministerio de Medio Ambiente para decir, no, aquí va bosque, no importa el propietario, sea el Estado, sea el sector privado, aquí va bosque. Viceministro, ¿cuál es la...? Perdón, espérese, no importa el propietario. Pero es necesario. Espérese, González. El interés nacional está por encima del A particular. veces hay bicicletas que Mientras chocan con- mientras la paguen la tierra y la paguen en el mismo año, viceministro. Ah, no, eso sí. Y no haya que durar 40 años. No, eso sí. Viceministro, El respeto a la propiedad privada, sí. Pero la el uso, Constitución, sí, acuérdese pero que la el- Constitución lo establece. Pero el uso debe ser el uso que establece la ley. Claro, pero acuérdese que el derecho existe para proteger la propiedad privada. Claro que sí. No es ni siquiera la vida, ¿eh? No, por es eso la digo propiedad. por eso digo que no importa el propietario, es el uso. Si es el Estado, es bosque. Si es privado, es bosque. Ahora bien, si el Estado decide expropiarlo, tiene que pagarlo. Compensarlo Tiene que inmediatamente. pagarlo. Claro. Y eso Viceministro, lo defendemos. viceministro, usted habla... La Super 7.